El día de hoy quiero hablar un poquito sobre la familia. Hemos escuchado en todas partes, sobre todo en el colegio, pero obviamente en televisión, en todas partes, de que la familia es la base de la sociedad, ¿cierto? Todo lo hemos escuchado. ¿Y por qué hablamos de que es la base de la sociedad? Bueno, porque nuestros hijos el día de mañana van a ser quienes se hagan cargo de este país. Mientras oraba en esta mañana por los niños, me vino a mi mente, estos niños en unos 20 años ya van a estar graduados y posiblemente van a ser los médicos de Pátzcuaro, los abogados de Pátzcuaro, de ahí va a salir el presidente de Pátzcuaro. Créalo o no, pero es la verdad. Nosotros vamos a ser los de la tercera edad. Bueno, algunos ya estamos ahí, ¿verdad? Pero créanmelo, posiblemente algunos ni podamos ver eso. Pero estos niños que pasaron al frente, en 20, 25 años son los que van a estar dirigiendo no solamente esta ciudad, ni el estado, pero el país entero. Es algo importante para que nosotros analicemos y comprendamos de la importancia de cómo educar a nuestros hijos. El problema es que sí hay un pequeñito problema. Si la familia es la base de la sociedad, entonces la sociedad tiene un pequeño problema hoy en día. Podría decir que aún es más grande. Si usted se da cuenta y sale fuera y escucha las noticias, desafortunadamente no es lo que nos gustaría escuchar. Niñas en prostitución, niños violados, drogas, niños en drogas. Créamelo, en un mes que tengo en Pátzcuaro, me he reunido con personas, amigos, y por donde quiera escucho que en alguna familia hay un familiar, un jovencito que está metido en drogas. O sea, no me lo estoy inventando, lo escucho. Parece que es la realidad. Entonces parece que la sociedad tiene un pequeño problema, ¿verdad? Quiero hablar un poquito sobre los deberes de los padres hacia los hijos. ¿Cuál es nuestro deber como padre y como madre para que nuestros hijos sean unos niños que en 20, 25 años puedan ser el ejemplo de una sociedad? Hace algunas semanas escuché al pastor speaker que vino aquí y estaba hablando sobre la iglesia y dijo esta frase: una iglesia sana, un pastor sano, tendrá una iglesia sana. Y eso es tan interesante porque lo puedo aplicar para hoy en día hablando de la familia. Una pareja de padres sanos podrán tener unos hijos sanos. Y si los padres tienen unos hijos sanos y la familia está sana, entonces tendremos una sociedad sana. Entonces, si la sociedad tiene un pequeño problema, ¿en dónde está la raíz del problema? En la familia. Y para entrar un poquito adentro a las raíces del problema, vamos a hablar un poquito sobre los derechos de los padres. ¿En qué hemos fallado nosotros como padres? ¿O qué estamos haciendo bien? Gracias a Dios que en la iglesia se enseñan principios cristianos y eso nos ayuda de una manera que usted no se imagina. Porque aquí aprendemos bíblicamente cómo educar a nuestros hijos. ¿Sabía usted que en la Biblia está cómo educar a nuestros hijos? Y de eso vamos a hablar ahora en unos momentos. Nosotros no hemos entendido que el Señor tiene una preocupación grande por nuestros hijos y quiere que sean educados de la mejor manera. Pero a veces, cuando hay personas que no quieren escuchar de Dios, los educan a su manera. Y usted escuchará a personas decir: porque así fue mi abuelo. ¿Alguien dice amén? O a lo mejor soy el único que lo escuché alguna vez. Pero es que no debe tratar así al niño. No, así fue mi bisabuelo, así fue mi abuelo y así voy a ser yo. Tendemos a aprender de la familia que no conocía de Dios. Pero usted y yo conocemos de Dios. Yo no tengo que estar pensando cómo mi abuelo educó a mi padre.
porque seguramente yo vi muchas cosas que aunque lo amé y lo quise, hizo cosas que no fueron correctas delante de Dios. Pero que de alguna manera yo pude aprender de él. Y así llega uno al matrimonio, obviamente. Y si yo traigo cosas que no fueron buenas por parte de mi padre, y si mi esposa trae cosas por parte de sus padres que no fueron las correctas por no conocer a Dios, pues seguramente vamos a tener una familia con dificultades, y eso es lo que vamos a pasar a nuestros hijos. Una familia enferma tiene hijos ¿qué? Enfermos. Una familia sana tiene hijos sanos. Y si toda la familia está sana, pues tenemos una sociedad sana. Vamos a ver uno de los puntos, porque hay muchos, pero no podemos escogerlos todos, pero uno de los puntos que nos habla el Señor en el Antiguo Testamento de qué tenemos que hacer como padres hacia nuestros hijos. Y uno de ellos dice que hay que saber enseñar a los hijos. Si usted va a Deuteronomio número 6, capítulo 6, versículo 7, todo este capítulo es la historia del gran mandamiento. Y es Dios hablando a Moisés diciéndole, mira, te encargo una cosa para tus hijos antes de que entren a la tierra prometida. Y uno de ellos dice, número 7, tú vas a repetir a tus hijos y hablarás con ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes sobre quién es Dios. Tenemos una responsabilidad enorme nosotros de enseñar a nuestros hijos de quién es Dios y qué es lo que quiere Dios para nosotros y para ellos. ¿Por qué Dios estaba tan interesado con Moisés? Para que antes de que entraran a la tierra prometida, ellos estuvieran bien educados, bien enseñados, para que supieran de quién dependían, quién es el que estaba siempre a cargo de ellos, frente a ellos y en todas las batallas con ellos. Porque quería comenzar con un pueblo nuevo en Israel. Dios estaba tan preocupado, recuerden de dónde venía su pueblo, de Egipto. Y habían aprendido tantas cosas que no eran correctas. Y no solo eso, pero recordarán que en los 40 años que ellos estuvieron caminando por el desierto, hubo muchos rebeldes, recordarán. Y querían adorar dioses porque no veían dónde estaba ya la salida, cuándo iban a llegar a esa tierra prometida. Y se mezclaron con cosas del mundo, ídolos. Se mezclaron con cosas que no eran agradables a Dios. Por eso Dios estaba tan preocupado, le dice a Moisés, ponga atención, quiero que les expliques a todo el pueblo, que los padres repitan a sus hijos, hablen con ellos en toda su casa y andando por todo el camino, al acostarse, al levantarse, de quién soy yo. En pocas palabras, en todo tiempo. La importancia de enseñar a nuestros hijos sobre la voluntad de Dios en sus vidas en todo tiempo. En pocas palabras, usted, padre, y yo tenemos una responsabilidad grande, muy grande. Yo no tuve hijos, pero como misionero tuve niños, decimos en Colombia, peladitos, Dios mío, por todas partes. Y entonces, como yo no podía atender a todos los niños, mejor formé un grupito de niños que le llamé los apóstoles. Y junté a 12 niños. Y dije, para no estar con cientos de niños, me voy a agarrar a 12. Pensé igual que Jesús, ¿verdad? Me agarro a 12, los entreno y que ellos se encarguen. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando venía la gente a la misión, me decían, oye Jorge, ¿cómo haces con estos niños? Son tan educados. Y yo siempre les decía, no es que no eran así antes. ¿Sí me está entendiendo? No nacimos educados. Cuando alguien dice, mira ese niño qué educado, es porque hubo un trabajo detrás enorme de los padres, ¿o me equivoco? Porque los padres los han enseñado, ¿cierto? Entonces, cuando llegaban gente, pastores, amigos a la misión, yo tenía esos 12 niños limpiando, cargando, llenaban los tanques de agua con la bomba, barriendo, limpiando la mesa. O sea, todos bien trabajadores, ¿verdad?
y me decían, oye Jorge, pero escuchamos que los niños aquí son terribles. Dije, la verdad es que sí es cierto. Y entonces estos, yo dije, bueno, es que ellos no eran así. Nos ha tocado trabajar duramente con ellos para educarlos y enseñarlos. Y entonces, si usted enseña, obviamente usted va a tener un niño educado. Simple. Usted lleva a su niño al colegio y después de 2 años o 3 años, usted ve que el niño ha aprendido cositas. Los niños captan y absorben como una esponja todo lo que ven y todo lo que oyen. Ay, padres, no les voy a dar duro esta mañana, hermanos. Pero déjenme decirle una cosa. Alguien dijo por ahí, fue un maestro y dijo lo siguiente: yo no necesito conocer a los padres, solo con conocer a los niños tengo suficiente. Es una verdad. Un niño peleonero en el colegio, lo más seguro es que ve cosas y las aprende en su casa. ¡Ay, santo! Un niño educado, lo más seguro es que los maestros dicen, yo sé de dónde vienen los padres de este niño. ¿Sí me explico? Los niños absorben todo lo que uno dice cuando son pequeños. La pregunta es, ¿qué es lo que les vamos a enseñar? Pues la Escritura dice que les hablemos todo tiempo sobre el Señor. Todo lo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Vamos a brincar hacia otro deber de los padres y es guiar a los hijos. Una cosa es enseñar y otra cosa es guiar, ¿cierto? Entonces vamos a ver, guiar a los hijos. Proverbio 22:6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ponga atención, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una responsabilidad tan grande que tenemos, porque si usted endereza ese arbolito cuando es pequeño que se está yendo de lado, ¿a quién le gustan las plantitas aquí? Yo creo que todos hemos visto un arbolito que empieza a crecer de ladito y ¿qué hacemos? No le ponemos un palito al ladito y lo acomodamos, ¿y qué es lo que pasa después? El palito continúa derechito. Pues de la misma manera sucede con nuestros hijos. Yo voy mucho a la plaza y a veces me siento con mi esposa a tomarme un tinto, o sea, un café o una paletita, y siempre veo un árbol, un pino que está inclinado y tiene un soporte a un lado. Y siempre me he preguntado, seguramente ese palo creció y no hicieron nada por él cuando era pequeño. Pero cuando fue creciendo, se iba a caer. Y entonces, ¿qué hace la gente? Toma decisiones correctivas. ¿Qué es una decisión correctiva? Algo que es rápido. Ponle un palito ahí. Y el palo va creciendo. No sé si lo han visto, es un pino que va creciendo de lado, pero tiene un soporte ahí. O sea, los niños crecen de lado, pero crecen. La pregunta es, ¿por qué no lo enderezaron desde que estaba pequeño? Ese es uno de los mejores ejemplos de hablar de la educación. Y dice la Biblia que si usted lo educa desde pequeño, cuando él crezca no se apartará. Mírelo otra vez, vamos a leerlo. Instruye al niño, o sea, guíalo. Guíalo por donde, por su camino. Y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él. Yo les he dicho siempre que mi familia me da para hacer mis sermones. Yo tengo una familia muy grande y aprendo mucho de ellos también, pero también observo cosas y de ahí me agarro a hacer mis sermones. A veces me da un poquito de incomodidad cuando sé que lo están filmando, porque yo sé que ellos ven mis sermones. Entonces ahora mejor voy a usar frases como amigos y así me evito problemas, pero es la realidad. Fui a ver un amigo. Son inteligentes ustedes, me di cuenta que son inteligentes. Fui a ver un amigo que tenía años que no lo veía y al estar compartiendo con él me decía que tenía muchos problemas con sus hijos y yo solo escuchaba. Y un día me dijo esta frase: dale gracias a Dios, Jorge, dale gracias a Dios que no tienes hijos. Y él no tiene ni idea de lo profundo que me dolió en mi corazón.
¿Y sabe por qué? Porque me estaba diciendo lo duro que ha sido para él. Al grado de decir, dale gracias a Dios. ¿Cuántas personas no hay en Pátzcuaro, en el estado, en el país, en el mundo, que posiblemente digan esta frase? Personas que están sufriendo de ver cómo ven a sus hijos pelearse como gatos y como perros. Perdonen la expresión. Pero los padres sufren tanto. ¿Y sabe por qué? Porque no hicieron su trabajo. Y entonces yo los escuchaba y lo escuchaba, y llegó un punto donde el Espíritu Santo me dijo, no más, Jorge, dile algo. Y yo estaba un poco preocupado porque este amigo es muy conocido por ser violento, aunque soy su buen amigo. Y entonces le dije, ¿puedo decirte algo con mucho respeto y que no te ofendas? Lo preparé. Alguien dijo por ahí, no es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Es cierto o no? Entonces yo trato de ser inteligente y no hablo así, sino le doy la vueltecita y suavizo la situación. Y me dijo, si viene de ti, está bien. ¿Se da cuenta? Pero si hubiera sido de otro amigo que sabe cómo es, a lo mejor le cierro la puerta. Hay que saber también cómo hablar, ¿no? Y le dije esta frase, espero que no te moleste, pero ¿recuerdas cuando yo viajaba de Colombia y te visitaba? Y tus hijos eran pequeños. Y tenías a uno pequeñito que agarraba una metralleta y tú mismo le ponías unas gafas. Y cuando él usaba la metralleta de juguete decías, ese es mi hijo. Y él agachó la cabeza. Le dije, ¿sabes una cosa? Hay que reconocer nuestros errores como padres. Hay que reconocerlos. Culpamos siempre a los hijos, pero alguna vez hemos pensado en si hubiésemos hecho algunos cambios en ellos de pequeños, a lo mejor no hubiera estado 12 años en la cárcel. Los mexicanos, los latinos, nos gusta corregir, no nos gusta prevenir. ¿O me equivoco? Cuando ando en el centro, hace poco hablé con alguien y había una rejilla de la coladera rota. Y iba caminando con esta persona y dije, por aquí se puede caer una persona y se puede quebrar un pie. Y me dijo, sí, pero ya sabes cómo es aquí. Si se quebra el pie, entonces ahora sí vienen y le ponen la tapa. O sea, tenemos que esperar hasta que alguien se quebre el pie para poner la tapa. O tenemos que esperar a que alguien se ahogue en una piscina o en un albergue para poner la tapa. Porque los latinos somos personas que nos gusta corregir. O sea, corregir significa en el momento. Hay un problema, vamos a corregirlo. Pero no pensamos en prevenir. Yo he tenido el regalo, lo digo con mucha humildad, de haber viajado por muchos países y escuchar y ver cómo piensan, por ejemplo, los europeos. Los europeos, ellos previenen, trabajan con mucho tiempo de anticipación, o sea, planean. ¿Qué significa esto? Ellos van pensando, ¿qué tal si pasa esto? Por ejemplo, usted va caminando por una calle y ve que hay rampas para las personas que llevan, ¿cómo se les llama? Wheelchairs, las sillas de ruedas. Bueno, gracias a Dios ya en México lo están haciendo, pero hace unos años no existía eso. Gracias a Dios se está aprendiendo. Pero la gente planea y aprende a pensar al futuro. Si nosotros como padres tenemos hijos y pensáramos en cómo queremos ver a nuestros hijos en el futuro, planear y prevenir, tendríamos unos hijos muy diferentes a los que posiblemente hoy en día tenemos. Ojalá que no seamos todos aquí en la iglesia, pero posiblemente los hay. Y no se trata de juzgarles en ningún momento. Se trata de hablar de lo que pudimos haber hecho, pero que tenemos la oportunidad todavía de enseñar a otras personas. Como padres tenemos derecho a enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, entonces, enseñar y guiar a nuestros hijos. No te preocupes, También otro punto importante sobre los deberes de los padres, lo encontré en la Biblia, está en Efesios 6:4, dice, no provoques a tus hijos.
Y entonces me puse a investigar, ¿verdad? Y a investigar y a investigar, y luego encontré otro versículo en Colosenses 3:21 que dice, ponga atención, padres, no exasperes a nuestros hijos para que no se desalienten. Entonces me puse a investigar, vamos a ver qué es exasperar, ¿verdad? Y encontré algunos puntos bien interesantes. Cuando dice la Biblia, no exasperes a tus hijos, o dice también, no los provoques, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor cuando dice no provoques o no exasperes? Pues investigando descubrí que significa no estés criticando constantemente a tus hijos. Imagínense nada más. ¿Sabía que a veces venimos de padres que nos critican constantemente? Y otra vez más, yo puedo sacar toda otra predicación sobre mi padre. Sobre un amigo. ¿Verdad? ¿Sabía usted que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, si un niño no aprende muy rápido, los maestros hablan con los padres y le dicen, hemos descubierto que su hijo es de lento aprendizaje. Y un día hablando con ese maestro me dijo, ¿cómo dicen en México? Pues eres un burro. O sea, los mexicanos tenemos una manera de expresarnos muy diferente. Y a veces no nos damos cuenta que hacemos daño a nuestros hijos. Decir, mira hijo, tú eres de lento aprendizaje. Caray, lo haces pensar, ¿verdad? O sea que no aprendo muy rápido. Pero si tú le dices a tu hijo, eres un burro, lo estoy criticando. Y lo peor de todo es que estoy afectando su corazón. Y ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son esas consecuencias. Pero regañar a los hijos por cosas sin importancia o por errores menores puede afectar a los hijos, ¿eh? ¿Y por qué dije por cosas sin importancia? Yo tengo unos amigos que a veces yo observo y digo, veo cómo gritan a un hijo de un amigo y pienso, ¿por qué no le grita tan fuerte si nomás se trataba de cerrar la puerta y no la cerró? ¿Ha visto algún caso así? Que si el niño se metió a la casa y se le olvidó cerrar la puerta, ¡ay, Dios mío! La madre ya está diciéndole de todas cosas. Pero mira nada más, ¿por qué no lo cerraste? Mira, o sea, criticamos y somos tan duros con ellos cuando no hay necesidad. Ahora, déjeme decirle una cosa. Todo esto que le estoy diciendo no es porque yo crecí muy bien. Realmente es porque Dios me dio una esposa que piensa diferente. Y muchas veces me decía, ¿por qué te irritas tanto por algo tan simple? ¿Alguna vez, esposa, le has dicho esto a tu esposo? O viceversa. ¿Por qué te irritas tanto por algo tan simple? Algo tan sencillo. Mire, yo estoy hablando de mí, ¿ok? O sea, nadie me ha hablado de ustedes. Yo estoy hablando de mí. Pero a veces de verdad tomamos unas decisiones tan tontas cuando no hay necesidad. O por ejemplo, de alguien que conozco a mi alrededor, que porque no tendió bien la cama, ahí está la pobre niña llorando. Digo, hay necesidad. Y ahora para calmar a la niña la tenemos que llevar a darle un dulce por ahí. Y bueno, recuerden que los niños son tan inteligentes que saben manipular, ¿verdad? Y saben cómo obtener sus cositas. Pero muchas veces nosotros en realidad regañamos a los hijos sin importancia. O sea, sería bueno que cuando uno tome el tiempo para llamar la atención a uno de sus hijos, fuera para algo que vale la pena. Yo no tengo que decir A, B, C, D para que usted entienda a qué me refiero. Pero son esas cosas mínimas que a veces nos irritamos tanto con ellos cuando no hay necesidad. Yo estoy hablando de mis 12 apóstoles, ¿verdad? Ahora, una vez sí me enojé, ¿sabe por qué? Porque yo estaba en reunión con mis 12 apóstoles, o sea, mis discípulos, los niñitos, tenía reunión con ellos, y llegaron en la noche. Yo cerraba la misión a las 10 de la noche, eran como 9:30, tocan la puerta, estaba lloviendo,
y sale un hermano de la misión y me dice, hermano, afuera está la hermana Mercedes. ¿Y qué quiere? Quiere hablar con usted. Ay, a esta hora, pues dile que pase. Este es típico en el campo misionero. Entonces no era cristiana la señora, entra Mercedes y me dice, hermano, quiero hablar con usted. Yo estoy con mis 12 apóstoles ahí, ¿verdad? Y yo dije, ¿lo hablamos a solas o público? Y me dijo, no, público. Dije, caray. Dije, ¿de qué se trata? Y me dice, sus apóstoles son unos ladrones. Dije, ay, Dios mío, ¿cómo así que ladrones? No. Y dijo, yo tengo un sembradío de patilla, ¿cómo se dice la patilla aquí? Sandía. Tengo un terrenito donde yo siembro sandía y sus apóstoles los vieron robando mis sandías. Dije, ¿pero tienes pruebas? Y me dijo, sí. Y entonces yo dije, bueno, dame chance, déjame hablar con ellos y ya mañana continuamos. Entonces ella se fue y yo me quedé con los 12 apóstoles ahí. Y les dije, ¿quién fue quien se robó las patillas? Y todos voltearon a ver a uno que se llamaba Enke. Y entonces pensé, Dios mío, hasta hoy en día todavía hay un Judas por ahí, o sea, es increíble, ¿no? Es increíble. Y yo pensaba, ahí es donde uno aprende y uno piensa, ¿cómo sería en la época de Jesús, cuando tenía sus 12 discípulos y le llegaban chismes por todas partes? Oye, que el Pedro golpeó a uno por allá, ay, Pedro, otra vez. Que el Judas se robó del mercado el pan, digo, porque era el que le gustaba esas cositas, ¿no? ¿Te imaginas a Jesús? ¿Cómo se sentía Jesús? Pues ahí te va. Se fueron a quejar conmigo y yo trabajaba duro con ellos. Entonces ahí sí yo tuve que tomar una decisión seria. Obviamente en privado les dije a todos, tienen que partir a sus casas, y me quedé con este jovencito. O sea, ahí sí vale la pena llamar la atención. Sin embargo, después quiero hablar, me da tiempo para hablar de cómo vas a tener que hablar, ¿verdad? Pero bueno, a veces la crítica constante afecta a los niños, ¿verdad? Vamos a hablar también de disciplina severa o injusta. Ponga atención. ¿Qué significa disciplina severa o injusta? Castigos excesivamente duros o mal aplicados. Por eso la Escritura dice en Colosenses, no exasperes con los niños, no seas tan duro con ellos, porque a veces los disciplinamos de una manera que no corresponde. ¿Sí me está entendiendo? Hace muchos años yo me escapé de mi casa a los 8 años y me vine en el tren, cuando existía el tren, y llegué a Coro, no sé los que conozcan Queréndaro, Coro, por ahí. Había unos manantiales y yo cada vez que pasaba por el tren decía, un día me voy a venir y me voy a meter a nadar ahí. Pues lo hice con 3 amigos, sin avisar, sin nada. Tomé el tren, llegamos a nadar y yo pensé, regreso en el de las 12. En pleno nadar y pasarla bien, se nos pasa el tren. Entonces ahora tengo 2 amigos y uno de ellos le decían el collón, ya se imaginaría por qué. Entonces, bien, ¿y qué vamos a hacer? No te preocupes, hay otro tren que pasa a las 8 de la noche. Yo crecí en familia de ferrocarrileros, entonces yo conocía todos los horarios. Pues el tren no llegó a las 8, nos fuimos caminando desde Coro a un pueblo que se llama Huingo Araro, por toda la vía del tren. Llegamos ahí comiendo lo poquito que encontramos de nopales, gracias a Dios que era bueno para sobre la sobrevivencia, y corté nopalitos con la navajita. Había hecho un maíz salado para pescar, nunca pesqué, pero ese maicito lo hice tortillitas y con nopalitos. No sé quién ha comido alguna vez nopalitos con tortilla salada, y déjeme decirle, están muy ricos. Y bueno, el punto está en que el tren no llegó a las 8, 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, y mis amigos, Jorge, nos estás mintiendo, nos dijiste que el tren venía desde las 8. Y yo dije, pero él viene. Fíjense, cuando ya uno tiene un cierto liderazgo, uno trata de controlar, ¿no? Tranquilos, el tren va a venir. 8 años, 8 años diciéndole, tranquilos. Bueno, me da risa, pero en ese momento no era de risa. Porque además era una estación con una lucecita y no más, no hay casas, no hay nada, pero alacranes. Y eran como las 12 de la noche y ya era un frío tremendo, los que conocen por esa zona, cerca de Sinapecuaro.
Y entonces mi padre siempre me decía, pon atención al riel del ferrocarril y a distancias puedes escuchar cuando viene el tren. Entonces yo escuchaba, ¿qué estás haciendo? Oh, espérenme. Yo ponía mi oído ahí y escuchaba que venía y le decía, ahí viene, ahí viene. Y los dos niños, el collón y el otro era el chita. Decían chita porque tenía unas manotas bien largas. Los dos se ponían a saltar y ya viene el tren. Y pasaban 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y el tren, no sé, a ver, déjame. No, ya viene, o sea, ya los tenía cansados. Por ahí a las 12 de la noche vemos una fogata como a unos 40 metros. Una fogata. Y uno del miedo, a los 8 años nos acercamos a la fogata y había una señora, es increíble lo que le voy a decir, pero había una señora con un rebozo de esos como de la zona que se cubren toda la cabeza, ¿ha visto? Se cubren con un rebozo y con un palito movía la fogata. Y yo ni le vi la cara, mis amigos ni le vimos la cara del miedo que teníamos y del frío, y nos acercamos, señora, ¿nos da permiso de...? Y ella dijo, sí, cómo no. Y ahí estamos viendo el clásico niño que está viendo ahí el fuego y después orina. Y entonces la señora solita me dice, lo que hicieron no fue correcto. La próxima vez no lo vuelvan a hacer. Y nos está dando una cantidad de consejos, pero uno moviendo ahí, ¿verdad? 2 de la mañana escucho el tren. ¡Pam! Frena, nos subimos. Lo voy a hacer cortito el tema. Llegué a casa. Y antes de llegar a la cuadra de la estación, el tren va muy suave. Y me asomo por la ventana y me encuentro a una filera de señores y señoras y jóvenes con una vara. Y reconocí, le dije al collón, collón, es tu familia. Y se asoma, empieza a llorar, por eso le decían el collón. Comienza a llorar y se tira del tren. Y claro, hay que saber bajarse. Cayó y rodó. Y yo dije, no, si no lo mata la familia, se va a matar del golpe, pero pobre chico. Entonces mi amigo y yo, antes de llegar a la estación, le dije, vamos a bajarnos por atrás en caso de que nuestra familia haya investigado dónde estamos y así no nos hace nada. Entonces nos bajamos antes de llegar a la estación y por la calle de atrás veníamos calladitos a las 2, 3 de la mañana. Y alcanzo a ver a mi hermana saliendo de mi casa con los vecinos, que eran los papás de Chita, y llevaban una varita también. Y yo dije, ay, mi madre. Entonces yo hice un silbidito que hacía mi hermana. Entonces mi hermana voltea y, acá están. Y los dos de 8 años, ¿verdad? Llegamos, entramos a la casa. Yo dije, no, pues ya desde ahorita me voy preparando como todo típico niño. O corro o aguanto, pero me voy a dormir. Y mi hermana pone la varita y amablemente me pregunta, Jorge, ¿ya comiste? Y yo dije, bueno, un pedazo de tortilla con un nopal. Me dijo, ven, hasta hoy en día lo recuerdo, imagínense qué bonitos los recuerdos. Era un vaso de chocolate en agua. Algunos han probado el chocolate en vaso en agua. Eran unos frijolitos calduditos con bistecito y la papa era como en rayitas. Y todavía me acuerdo, han pasado 52 años y todavía me acuerdo. Y me dijo, vete a dormir, mañana hablamos. Y yo, mire, me fui a acostar, pero mientras me estoy acostado pensé, ¿cómo les habrá ido a mis amigos? Pensé, a mí me fue muy bien, ¿cómo serán ellos? 8 de la mañana yo no me quería levantar porque dije, donde me levanten, ¡pam! Y escucho un silbido afuera de casa. Y dice mi hermana, Jorge, ya están tus amigos esperándote, vestiditos de blanco, bien bañados. Salgo yo, les digo, ¿qué pasó? Y ellos me dijeron, no, dime a ti, ¿qué te pasó? ¿Te pegaron? Y dije, no, hasta me dieron de comer. ¿Y tú? No, pues a mí también. Y resultó que los padres estaban tan preocupados que yo no sé usted como padre, pero alguna vez usted ha hecho algo duro con sus hijos, de repente no aparecen y uno dice, ay, Señor, perdóname. Y si lo vuelvo a ver, ya le perdono todo. Y yo creo que esto fue lo que pasó con mi familia. Entonces, pensando en esa historia, ¿verdad? A veces nosotros disciplinamos severamente cuando no hay necesidad. Y aún, fíjese, ponga atención a esto. En este caso sí yo me merecía los tablazos. Sí me merecía la varita de membrillo. Pero sin embargo no lo hicieron. ¿Y sabe una cosa? Me di cuenta ese día del amor tan grande que tenía mi familia por mí. Solo me dio un buen consejo mi hermana. Fue suficiente. ¿Y sabía usted que a veces un buen consejo es la mejor disciplina?
Mi hermana antes de morir me dijo un día: Jorge, me voy a trabajar, te encargo a mi hija y a mi sobrino, tiene que hacer la tarea. Entonces yo estaba con mi esposa, veníamos de vacaciones y les dije: hijo, sus tareas. Sí, tío. Hijo, la tarea. Pasaron 2, 3 horas, no hicieron la tarea y los llamé: vengan para acá. Y dije, a 3 ocasiones les dije que hicieron la tarea y no lo han hecho. Entonces me va a tocar disciplinarlos. Y cuando usted piensa en disciplina, ¿qué piensa? Papao, dicen en Colombia, ¿verdad? Y entonces empezaron ahí a llorar. Y le pongan sus manos. Ay, tío, pongan sus manos. Y ya vi a Karen y le dije a Karen: no, pues a veces un buen consejo, un buen consejo es mucho mejor que una golpiza. Aunque la Biblia habla de darles con varita, ¿verdad? Y a veces es necesario. Ahorita también vamos a hablar de ella. A veces es necesario. Pero bueno, a lo que voy es que traten de no ser tan crueles con los castigos, porque lo que hacen es hacerle daño a los hijos, ¿verdad? Otra cosa también que exaspera a los hijos es cuando exigimos cosas que son imposibles, ¿verdad? ¿Cuántas veces no exigimos a nuestros hijos que hagan cosas de adultos? O queremos verlos actuar como adultos. A veces exigimos cosas que no son necesarias. Por ejemplo, yo lo veo en mí. Cuando era pequeño, a mí me gustaba el fútbol, pero me exigían ser profesional cuando apenas iba aprendiendo a jugar fútbol. Y hay padres que eran así: mira qué burro eres, no le sabes pegar. Oiga, señor, pero lo acabo de traer. O sea, déjeme entrenarlo, ¿me entiendes? A veces exigimos cosas en los niños. Solo usted sabrá, y Dios, qué cosas a veces hemos exigido que no son necesarias, ¿verdad? Pero hay otra cosa también que es muy peligrosa, y es el descuido a los hijos. Esa sí es muy peligrosa. Hablando de exasperar a los hijos, ¿verdad? Hablando de desmotivarlos, de afectarlos emocionalmente, y una de ellas es descuidarlos. Y ya seguramente en su mente está pensando a qué se refiere. Puedo hacer una lista enorme, pero por el tiempo, ¿qué le viene a su mente rápidamente cuando hablamos de descuidar? ¿Cuántos padres no se han dedicado 14, 18 horas trabajando para darle lo mejor al hijo? Esto nadie me lo ha dicho también, o sea, lo veo con mis amigos alrededor, ¿verdad? Pero quieren trabajar duro para darle a los hijos lo que no tuvieron ellos de pequeños. ¿Han escuchado esto? Como yo no tuve un carrito, una bicicleta, por eso yo trabajo. Y a veces uno piensa decirles: oye, pero trata de ser cuidadoso, porque mira que no, a mí no me tienes que decir nada. Yo no tuve en mi época lo que quise, a ellos les voy a dar lo que quieren. Y entonces descuidamos a veces a los hijos por trabajar tanto para proveer. No es malo proveer, es importante, pero es importante tener un buen balance. Ya no tuve tiempo de hablar, pero anteriormente iba a hablar sobre los matrimonios un poquito, pero la importancia de que cuando Jesús dijo cuando Dios nos habla en Génesis 2:24 y nos dice que el hombre dejará su casa, su familia, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Reunirse, hablar del tema. Es muy importante como parejas hablar sobre los hijos. En este caso, uno de los puntos importantes es no descuidar a los hijos, porque cuando usted los descuida y usted observa o se da cuenta, o la esposa le dice que el hijo se está desviando, puede ser que ya sea demasiado tarde. Y hay muchas veces que la mujer también de ahí se agarra para agarrar al hombre y decir: fue tu culpa porque nunca estuviste aquí. Bueno, también, o sea, hablando de matrimonios, no me quiero meter mucho por este lado ahorita, pero a veces nos culpamos unos a los otros por no ponernos de acuerdo, pero el descuido de los hijos es muy delicado. Me gusta siempre que en la iglesia cristiana se enseña mucho a los padres a tener un buen balance, a que los padres, tanto hombres como mujeres, tengan las mismas responsabilidades. En mi época, o sea, estaba bien marcado lo que es el trabajo del hombre y lo que es el de la mujer. No sé cuánto levanten la mano y se identifiquen conmigo, porque el mundo ha ido cambiando, evolucionando, pero, por ejemplo, yo ni siquiera lavaba mi ropa, ¿eh? ¿Saben cómo podía yo hacer que mi padre se irritara con mi madre cuando yo me enojaba con mamá? Veía el reloj y decía: papá, sale a las 2:20, llegaba 20 a las 3 a casa,
y a las 2:30 me empezaba a lavar la ropa. O sea, me he arrepentido, ¿no? Me he arrepentido, obviamente. Pero era una manera de yo buscarle problemas a mamá cuando mamá me metía mis buenas regañadas, porque llegaba papá y claro, papá era, un amigo. Llegaba un amigo, ¿verdad? Y era de una escuela que las mujeres son las que lavan, las mujeres son las que cocinan, las mujeres son las que... Todo el mundo sabe de eso, ¿no? Y digo, y ayuda mucho, tampoco digo que es malo, pero era tan marcado en aquella época que mi padre agarraba a mi pobre madre y le metía una regañada porque decía, tiene 4 hermanas, y yo había nacido en medio de 4 hermanas. Por eso me llevo muy bien con las mujeres y mi esposa. Porque imagínense, 4 hermanas, 2 menores y 2 mayores eran mis mejores amigas. Pero era una manera de yo molestarme. Entonces, obviamente, eso me ponía en una posición de molestarme mucho con hacer molestar a mamá, ¿verdad? Por las maneras en que yo explicaba a papá. Todos los descuidos. Vamos rapidito. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estos problemas hacia los hijos? Recuerden que hablamos sobre la crítica constante, la disciplina severa, las exigencias imposibles, los descuidos, pero ¿esto a dónde lleva a nuestros hijos? Ponga atención, número 1, a desanimarse y perder la confianza. Cuando tenemos padres así, nuestros hijos se desaniman. Y le voy a ser bien honesto, yo soy uno de ellos. Yo nunca tuve una relación con papá de amigos. Yo cuando me invita Pablo a su casa, el pastor, y yo veo cómo se lleva con sus hijos, la verdad me bendice porque tiene una bonita relación de padre a hijo, como amigos. Pero yo no la pude tener con mi padre. Y eso me desanimó mucho, en verdad. Yo estudiaba y le decía, papá, los maestros quieren que vayas, quieren hablar contigo. Nunca mi padre se presentó en todo mi tiempo de estudios, nunca. Siempre fue una hermana. Obviamente, pues yo veía a esa hermana como alguien muy especial para mí. Imagínense que cuando yo me gradué, mi padre no fue a graduación. Yo estudié una carrera de mantenimiento industrial, soy técnico en mantenimiento industrial. Me gradué, mi padre no fue. Pero un día, bebiendo, yo estaba ahí con unos amigos, yo no veí nunca con mi padre, pero estando ahí con unos amigos, mi papá me preguntó, oye, me dijeron que tú eres técnico. Yo no sé usted, pero déjeme decirle, no hay nada más triste que un padre no tenga ni idea de lo que pasa con sus hijos. Cuando ellos son de esa manera, claro, lo llevan a uno a desanimarse. Perdón, yo no sé si todavía exista eso, pero a veces hay padres todavía que ni siquiera saben en qué año van sus hijos, porque se lo delegan todo a la señora, ¿verdad? Pero eso nos lleva a desanimarnos. También sabe a qué nos lleva como hijos. Estoy hablando ahorita de los hijos reaccionando hacia la actitud de los padres. También nos lleva a cerrar nuestros corazones como hijos. ¿Cuántas veces un padre ve que el hijo lo ve en problemas y le dice, hijo, ¿qué tienes? No tengo nada. O una hija. ¿Ha escuchado esta reacción? Estoy bien. Pero usted como padre sabe que no está bien. Pero no se abren. Y lo peor de todo es que esta joven o este joven se va a casar un día. Y cuando se case, la esposa le va a decir, ¿qué tienes? Veo que tienes problemas, dime qué tienes. Y él dice, estoy bien. O viceversa. ¿Ha escuchado tantos casos de que las mujeres lloran, van y piden ayuda porque no saben que el esposo o la esposa está enferma, pero no quieren hablar del tema? Eso no es mi problema, gracias a Dios. Pero hay hombres y mujeres que han sido afectados desde su niñez. Se da cuenta la importancia de trabajar con ellos desde pequeños. A usted como esposa, sobre todo, yo creo que va más hacia los hombres. Creo que afecta más en el área a los hombres que las mujeres. Hay mujeres que les preguntan a sus esposos, ¿cómo estás, mi amor? O el clásico, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. Sí, pero bien. En cambio, usted llega a la casa y le dice
a su esposa, vengo cansado, y la esposa empieza a decir, fíjate que la gatita quedó embarazada, y fíjate que, y la mujer le platica, Dios mío, desde A, B, C, D, y el hombre no quiere saber nada de eso porque el hombre fue afectado de pequeño y cierra su corazón y no le gusta compartir lo que hay dentro de él. Pero la esposa no tuvo ese problema y a ella sí le encanta platicar hasta de qué color va a pintar al gato, ¿verdad? Entonces, otro puntito, los hijos llegan a sentirse desvalorados cuando los padres han abusado de sus disciplinas, cuando los padres los han descuidado, cuando los padres han sido un poco violentos con los niños, pues los niños reaccionan así, ¿verdad? No solamente se desaniman, no solamente cierran su corazón, pero se sienten desvalorados. Y bueno, yo fui uno de ellos. Yo, porque conocí al Señor, puedo darle toda la gloria a Dios, que cambió mucho mi manera de pensar y mi corazón, pero yo tenía mucha amargura hacia mi padre. Por ejemplo, yo era el niño que llegaba del colegio y si alguien me había dado una patada o me golpeó y yo le decía a mi hermano, entonces ellos ahora me agarraban a golpes y me decían que era un tonto, un burro, que no sabía. Entonces, ¿sabe qué hizo mi familia conmigo? Hicieron un ring de box detrás de la casa y llenaban los costales de lama del río y me ponían a boxear para que no me dejara. Y había un vecino al lado que le decían el moco verde, con perdón de ustedes, que me metía unas golpizas. Y en lugar de mi familia tratar de ser amable conmigo, de decirme, Jorge, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Déjame hablar con la mamá del muchacho. Digo lo correcto, ¿verdad? Que me hicieran sentir que, mira, no te preocupes por esa cosa, tú tienes valor, tú eres importante. ¿Cuántas veces usted ha dejado de decirle eso a su hijo? Se cayó y mira, eres un tarugo, te caíste. Así crecí yo. Saqué un 5 en la clase, eres un burro. O sea, yo nunca escuché la frase de, Jorge, tal vez hay que echarle más ganas, a lo mejor voy a tomarme un tiempo para ayudarte a estudiar, a mejorar. Yo no crecí así. Entonces, claro, yo crecí más bien, si me dan, yo le doy. Entonces, claro, yo peleé en la calle y al que le tenía ganas era este moco verde. Y entonces yo veía que mi padre tomaba, y cuando él tomaba se ponía furioso y golpeaba a mamá o le decía porquería y media a mi madre. Recuerden, los niños observan y aprenden como una esponja. Entonces yo veía a papá llegar y veía que se aventaba sus tequilazos y se ponía bravo por tonterías. Porque uno de ellos, recuerdo, porque la sopa no estaba lo suficientemente caliente. Bueno, en aquella época no había microondas, ¿verdad? Tocaba calentar y mi mamá cocinaba en fogón, entonces era complicado. Y entonces un día que mi papá se fue, todos se fueron y yo vi la botellita de tequila. Ponga atención, uno aprende lo que ve de los padres, y me serví un vasito y yo calculé el horario. Dije, el moco verde sale a las 2. ¿Y sabe qué hice? Me aventé esa copita de tequila que, Dios mío, me ardió. Ay. Pero yo esperé y me paré a la puerta de la casa y dije, este va a venir por aquí. Pero yo estaba esperando a sentir lo que mi papá sentía. ¿Sí me está entendiendo? Porque lo veía. Entonces yo estaba esperando a sentirme como con furia, como el hombre ese verde. Dije, para cuando venga el moco verde me lo agarro. Pero empiezo a sentirme como raro. Empiezo a sentirme como con sueño. Y, bueno, ustedes no saben porque nunca han tomado, ¿verdad? Pero yo sí lo hice. O sí me entienden. A ver, ¿cuántos me entienden? Ay, hermano, hay buenos bebedores aquí. Y entonces yo me empecé a sentir un poco mareado y no muy cómodo y todo. Y veo llegar al famoso moco verde. Y era más grande que yo y usaba un pelo afro. Y lo vi y me dice, ¿qué me ves? Porque era muy pleitista y me golpeaba, ¿no? Y yo dije, este es el momento. Y le dije, el moco verde que traes ahí. Y me dijo, ¿cómo me dijiste? Dije, moco verde, pero yo era así, el moco verde.
tuvo que salir familia, vecinos, me estaba ahogando ese pobre hombre y llegué a mi casa con el ojo así. Los niños aprendemos de los adultos. Yo veía a mi padre cómo reaccionaba con el tequila y yo quise hacer lo mismo para ver si sentía lo mismo, ¿verdad? Yo nunca me sentí valorado, lo digo con toda honestidad, pero solo por la gracia de Dios, que tuve la oportunidad de conocer a Dios. Dios por su misericordia me dio una esposa hermosa que me ha ayudado mucho en mi vida personal. Yo hoy puedo decirle a Dios gracias por mis padres porque los he perdonado. Sobre todo a papá lo perdoné y los últimos días de su vida los pasé de maravilla con él. Solo Dios puede hacer esas cosas. Entonces recuerden esta mañana, si usted y su esposa buscan de Dios, trabajan en las cosas de Dios y es una pareja sana, tendrá que unos hijos sanos. Y si ustedes son una familia sana, tendremos una sociedad sana. La familia es la base de la sociedad. Si hay alguno que quiere que oremos por él, pase al frente porque sí me gustaría orar por usted. Si usted fue ofendido por sus padres en algún momento, no fue valorado, no tuvo una buena influencia de sus padres y posiblemente usted afectó a sus hijos en algún momento y se ha sentido mal, bueno, usted sabe que Dios es tan hermoso y Dios nos perdona, ¿verdad? Pero los que son más jóvenes y tienen hijos y dicen, bueno, yo quiero tener una identidad como familia nueva, pido que Dios me dé su bendición, que me ayude. Yo creo que todos queremos vivir en una sociedad que sea agradable, ¿cierto? Una sociedad donde podamos convivir todos juntos, independientemente de lo que pensamos, de lo que somos, pero una sociedad donde podamos caber todos, podamos respetarnos todos. Y qué mejor oportunidad nos da el Señor de conocerlo y poner en práctica lo que Él nos dice que tengamos que hacer con nuestra familia. Pasen aquí al frente los que gusten pasar, que yo quiero orar por ustedes. Voy a bajarme. Quiero orar que Dios les dé fuerza con su familia, les dé fortaleza. Algunos no la tienen fácil, algunos tienen hijos que me dicen, hermano, yo no puedo con mis hijos, la verdad no sé qué hice mal, pero déjeme decirle, Dios sí sabe. Dios sí sabe. Algunos me dicen, no sé qué estoy haciendo bien con mis hijos, que algo está fallando y quisiera recuperar ese espacio, ese momento para guiarlos, enseñarlos, instruirlos. Pero también si usted ha dicho, ay, Dios, como decimos en casa, yo la he regado, yo he cometido errores, creo que no debía haber hecho lo que hice. Dios nos da oportunidades, tenemos un Dios de oportunidades, que usted puede regresar en esta tarde, hablar con su hijo, con su hija y decir, hijo, perdóname, perdóname. Eso es lo hermoso de la vida cristiana. Que en esta mañana, en esta tarde, usted pueda comprometerse delante de Dios y decir, voy a buscar más de Él para ser un buen guía, para ser de influencia en mis hijos, para ser un buen padre de fe, que ellos puedan ver en mí. No tanto lo que hablo, pero que puedan ver en mí lo que tú haces en mi vida, Señor. Ahí donde están, levanten su voz. Padre Santo, en esta mañana reconocemos una vez más tu grandeza. Sabemos, Dios, que tú nos creaste para tener una comunión contigo. En algunos momentos, Señor, nos hemos alejado de ti. No hemos continuado por el camino que tú nos has indicado, pero siempre nos das oportunidades, siempre. Y hoy, Señor, es una de esas oportunidades. Gracias que me das hoy
una oportunidad de poder tomar una decisión, de involucrarme, de invertir tiempo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Señor, quiero valorar a mi esposa, quiero valorar a mis hijos. Que pueda ver, Señor, en ellos lo que no he visto meses, años atrás. Que a partir de hoy pueda ver con tus propios ojos, no con los míos, pero con los tuyos. Para lo que el mundo ve negativo, yo pueda ver lo positivo. Para que lo que el mundo, la familia, los vecinos, todos aquellos que me critican por mis hijos, yo pueda decir, quiero verlos con tus ojos. Yo puedo ver a uno de mis hijos graduarse, casarse, tener su propia familia, su propia identidad, y que sean también de buen ejemplo para los nietos. Padre, ayúdanos a ser verdaderamente el fundamento de la sociedad. Dios, yo sé que he fallado, Padre, pero Señor, gracias, porque no hay falla tan grande que el Señor no pueda perdonar. Y gracias te doy, Señor, porque en esta mañana tú has hablado a tus hijos. Señor, yo reconozco personalmente también que no soy perfecto, pero quiero mejorar. Quiero ser digno de ti. Quiero de ser bendición para mi esposa. Quiero que mi esposa me vea con buenos ojos y diga, Dios, gracias por mi esposo. Yo puedo decir lo mismo de ella, Señor, gracias porque me has dado una mujer hermosa, una mujer que me ha enseñado a crecer, una mujer, Señor, que me la diste para afilar mi metal, como dice Proverbios, hierro con hierro se afila. Y tú nos has dado unos compañeros o compañeras, Señor, que a veces no lo entendemos, pero nos los ha puesto ahí para afilar nuestras vidas, para poder crecer y mejorar. Dios, yo los bendigo en esta mañana y te doy gracias por sus vidas. Y clamo, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté y sobreabunde sobre cada uno de los que está aquí presentes. Gracias por el coraje que han tenido de pasar y decir, yo te necesito, Señor. Yo te necesito. Quiero tener una familia mucho más cercana a ti. Ayúdame, Padre. Ayúdame a dejar lo que estorba y comenzar un nuevo día. Todos los días tenemos oportunidades y hoy es ese día. Gracias, Jesús. Padre, gracias. Que ese amor del Padre, ese amor del Hijo y esa comunión del Espíritu Santo los lleve y los guíe a sus hogares, a sus casas y a donde quiera que vayan, los pueda guiar y bendecir. Amén, Señor. Amén.